Me es un placer dirigirme a ustedes en esta hora con la palabra del Señor. Especialmente quisiera tomar el Salmo 91 para dirigirme a ustedes y leer unos cuantos versículos como base para la exposición. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 3, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. No temerá la pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No te sobrevendrá mal, versículo 9, ni plaga tocará tu morada. El Salmo consta de 16 versículos. He tomado algunos versículos para nuestra exposición esta noche. Antes de entrar en el fondo mismo del tema, quisiera hacer un resumen de la historia de las pandemias que han habido. Según la historia, la pandemia más terrible fue la peste bubónica. La peste bubónica, bacteria causante de otras tres. La plaga justiniana, allá por el siglo VI, y luego la peste negra, aproximadamente en el siglo XVI. La tercera pandemia en el siglo XIX que dejó brotes pequeños. Ahora bien, se dice que la peste negra afectó a Lutero y a los líderes de su tiempo. Hoy, el coronavirus siglo XXI no es una endemia ni una epidemia, es una pandemia, es una preocupación mundial. Todo el mundo se preocupa y ahí con mucha razón. Sin embargo, no sé si estoy mal informado o qué dicen las noticias. En Israel no ha tocado el coronavirus. No se sabe de infectados ni de muertos. Entonces uno cuando va escuchando esa noticia, uno va a la palabra del Señor y uno encuentra en la palabra del Señor novedades como esta. El versículo que hemos leído, versículo 1, que conmigo, la cobertura de Dios. Para decirles, amados hermanos, el Dios que habló al pueblo judío respecto a la pandemia de su tiempo es el mismo que habla a la iglesia hoy, a usted y a mí. ¿En qué consiste la cobertura de Dios? Versículo 1, que ya hemos visto. El que vive morará. Tratando de explicar vivencia, comunión, relación, intimidad. Hoy hemos perdido eso. Nos hemos dedicado a un activismo tal que estamos perdiendo esa comunión íntima con el Hacedor. Morará, dice el texto, bajo la sombra del Omnipotente. Morará del verbo habitar, morar, estar, permanencia, seguridad, estabilidad. El texto, palabra de Dios, hablando a su pueblo, es el mismo que hoy para nosotros es palabra de Dios. Obviamente, queremos entender el texto en nuestro contexto. Dios allí habló a su pueblo, al pueblo judío, y lo vamos a ver en la promesa del mismo trozo del Salmo, versículo 3 al 10. ¿Qué dice la promesa? Él te librará de la peste que destruye, versículo 3. En buen hebreo, peste se traduce por deber. Deber, no deber, deber.
y la peste destructora, no solo en este tiempo, sino también en otros tiempos. Por eso Dios habló al salmista, y el salmista escribió para su tiempo y para hoy. Y en el Éxodo 15, 26, Dios le dice al pueblo judío: ninguna enfermedad, ninguna peste que envía a los egipcios, yo te enviaría a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15, 26. Qué gran verdad. Dios hablando a su pueblo de tal manera que da confianza. La peste destruye de manera tal que no hay cómo evadir. Ahora seguimos. En el mismo versículo 6 se vuelve a repetir. En el versículo 6, ni pestilencia que ande en la oscuridad, pues Él te librará. En el texto hebreo, peste y pestilencia, ambos ahí tienen que ver con la deber, peste, que en el tiempo del pueblo judío realmente era conocido, porque Dios castigó de tal manera al pueblo opresor egipcio. Ahora, no solo eso, quisiera algo más en el texto. El texto alcanza la promesa del Señor. Hay una cobertura que hemos visto. Ahora vamos a la promesa del Señor. Él te librará de la peste que destruye, de la pestilencia de día y de noche. Obviamente, palabra de Dios. Hoy encontramos tanto palabreo en los púlpitos que uno queda perplejo. Hay que exponer el texto hasta donde podamos, inspirado por el Señor. Obviamente, es el Señor autor de la palabra. Es el Señor que guía a sus siervos, hombres y mujeres, por su Espíritu Santo. Y por eso podemos confiar. Vamos a la promesa en los versículos 10. Hemos visto que Él librará de la peste a su pueblo. Versículo 10, la parte primera. No te sobrevendrá mal, maldad, ra'á, buen hebreo, maldad, ra'á. Pero su contraparte, ni plaga, negá, tocará tu casa. Versículo 10. Como ustedes recuerden, en Éxodo 9:14, Dios castigó al pueblo judío a través de juicios. Y entre los muchos juicios envió plagas para combatir la soberbia del faraón. Y en Éxodo 9:14 dice: yo te enviaré todas mis plagas. En una palabra, mis juicios van a caer sobre ti. Dios habla y su promesa se cumple. Dios habla y su palabra es real, verdad. Dios eterno habla en el tiempo del hombre. Dios grande se introduce en el tiempo del hombre para hablarle de tú a tú. Notes el versículo 10, finales. Ni la plaga tocará tu morada. Negá. Ni la plaga. Vivimos en un mundo globalizado. Obviamente, yo sé que no tengo informes aquí de que muchos evangélicos hayan muerto
o muchos evangélicos estén infectados o afectados hasta el punto que la muerte se les acerca. Lo que sí estoy seguro de la palabra del Señor. Dios le habló ayer a su pueblo en Éxodo 23-25. Ninguna enfermedad que envié a los egipcios envié a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué quiere decir todo esto? Es que la palabra fue hecha en otro tiempo y hay pertinencia. La palabra es pertinente hoy, ayer y hoy para siempre. Lo que pasa es que entender el texto en su texto. Hay un Salmo 91 que vamos a leer a la cobertura de Dios, versículos 1, 2 y a la promesa del mismo. Dios inspiró al salmista para que deje por escrito y el pueblo judío pueda leerlo. Y hoy día se puede leer, ya no en el hebreo quizás, para los que no conocemos, pero tenemos las traducciones diversas. Dios es grande. Ahora bien, aquel Dios que habló ayer es el mismo que habla hoy. La iglesia debe estar consciente. Los pastores deben estar conscientes. No es cuestión de repetir por repetir. Hay que hablar palabra de Dios. Hay que decir con ganas y con autoridad que es Dios que está hablando. Es el Altísimo, que hasta ahora sí, es el Padre Celestial que está hablando. El Padre Celestial aún sigue hablando a la iglesia hoy. El Padre Celestial sigue hablando a la iglesia hoy y de todos los tiempos. No es que el coronavirus va a pasar por alto. Pero Dios está con su pueblo, con su gente, con su iglesia, con usted y conmigo. Dios tiene el poder para rechazarlo. Dios tiene el poder para destruir las plagas que puedan venir a nuestros hogares. Lo que hace falta, amados pastores, es que podamos doblar las rodillas, como dije a mis hermanos pastores en formación. Para estar de pie hay que estar de rodillas. Hoy nos hemos olvidado. Pasamos todo el tiempo mayormente de pie y olvidamos que doblar rodillas es dependencia en el autor de la vida. Y por eso uno queda perplejo con esta pandemia que estamos pasando todos, el coronavirus, que no es una epidemia, una epidemia, sino una pandemia. Tiene una ocupación con los de Lucas 5:26. Para todos ustedes, hablando inspirado por el Señor, dice: habrá señales en el sol, 21:25 de Lucas. Habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del brameo del mar y de las olas. Pero sigue el texto, la 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra.
porque la potencia de los cielos será removida. Hombres y mujeres hoy, con busca de auxilio. Muchos han partido sin conocer al Señor. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hacen los pastores? Las reuniones sociales son buenas, pero el Señor nos ha llamado para hablar su palabra. Ungidos, embuidos, impelidos del Espíritu Santo. Pero ya Jesús anunció a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis tribulación, enfermedad, pestes, epidemias, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. No es que vamos a pasar por alto. Si viene, confiamos en el autor de la vida. Él es el que nos va a sostener con mano fuerte. Nos ha hecho para Él. Somos su gente, su pueblo, hombres y mujeres. Somos su gente, hombres y mujeres. Con razón, el salmista sigue hablando los salmos, porque son oraciones los salmos. Son peticiones, pero también son alabanzas. El Salmo 125 en buen hebreo dice: confían en Jehová, permanecen para siempre. No usa el verbo creer, que es amán, sino el verbo bataj, confiar. Hoy muchos creen y padecen. Más que creer, hay que confiar. Igual le dijo Jesús a los discípulos, Juan 14:1. Creéis en Dios, creed también en mí. Sí, Juan 14:1, pero en la 16:33 habla Jesús. En el mundo tendréis aflicción, tribulación, enfermedad, pestes, pestilencia. Pero confiad. El verbo tarseo, confiar en mí. Yo he vencido al mundo, y el verbo vencer es nikao, nenikeka, que quiere decir, Él ha vencido al mundo con todos sus problemas. Amados amigos, amados pastores, hermanas y todos, Cristo venció y en Él somos todos más que vencedores. Sigue. Por eso, gracias a Dios por la palabra de esta noche. Una oración. Gracias por todo. Vamos a orar. Una oración. Padre nuestro, muchas gracias esta noche por tu palabra. Gracias porque no tocará nuestra morada ninguna plaga, ninguna peste, porque tu palabra dice. No me lo han enseñado, sino tu palabra dice. Gracias a mis hermanos y hermanas que están escuchando esta corta meditación. Sostén a todos con mano fuerte. Que pase esta cuarentena, Señor, y seguimos hablando de tu palabra a todos y mirando al pueblo de Israel en Medio Oriente. ¿Cómo no ha llegado el coronavirus allá? No hay muertos, ni infectados, ni afectados. Tu palabra entonces se cumple. Ni plaga tocará tu morada. Gracias esta noche, Señor, por este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Terminamos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino permanecen para siempre. Sí, finalmente, ¿por qué sucede todo este mare magnum de epidemias ahora? Que todo el mundo tiene una preocupación de tal magnitud, como diría C.S. Lewis, un escritor inglés, en su libro El sufrimiento humano,
en su libro dice, Dios a través del dolor está queriendo hablar a un mundo sordo que no quiere oírle. Gran verdad. Todo esto sucede para que todos podamos levantar no solo los ojos y la mirada, si se quiere, de todos, sino también las manos, en gratitud a Dios. Muy amados hermanos, gracias en esta noche por la palabra del Señor. Siempre estamos para ayudarnos unos a otros. Que el Altísimo nos siga sosteniendo. Y el próximo domingo, una vez más, les voy a molestar a ustedes compartir la palabra a las 7 de la noche. Muchas gracias. Buenas noches.